Bendiciones, mis amados hermanos. En este día le damos las bendiciones a Dios por este hermoso día y sobre todo porque nos permite comenzar un año más, gloria al nombre del Señor, en el cual veremos sus bendiciones. Le damos a todos la bienvenida a este su programa de Escuela Bíblica. Alabado el nombre del Señor, un programa educativo para aprender la palabra del Señor y para nosotros adquirir conocimiento acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un saludo muy especial a todos los hermanos de la Iglesia 36, amén, de Iglesia de Dios Pentecostal de la 36, a los pastores, amén, muy especialmente a ellos, como también a toda la directiva de damas, caballeros, amén, que han trabajado tan gloriosamente en este año 2020 y que se preparan otra vez, amén, con nuevas fuerzas renovadas para trabajar otro año más en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Con nosotros nuestra amada esposa, Elida Suero, amén, que nos está acompañando en esta ocasión en este gran programa educativo de Escuela Bíblica, y hoy tendremos nuestra primera lección del año. Santo es el nombre del Señor. La iglesia levanta su voz profética. Ya estamos usando el leccionario de la Iglesia de Dios Pentecostal. Lo que lo tienen, por favor, pueden buscar la unidad número 1. La unidad número 1 correspondiente para el día de hoy. Alabado el nombre del Señor. Y en esta unidad número 1 vamos a leer como título: la iglesia levanta su voz profética, y la afirmación fundamental: la iglesia debe levantar su voz profética en medio de una generación alejada de Dios. Y el texto para meditar se encuentra en Ezequiel capítulo 2 versículo 5, el cual dice: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Alabado el nombre del Señor. Antes de continuar y proseguir con este estudio maravilloso que está basado en Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3 de Ezequiel, amén, como también citaremos algunas partes del Nuevo Testamento, porque es la iglesia que levanta su voz profética. Vamos a dejar a nuestra amada esposa, amén, que va a entonar una alabanza al Señor amén, que va de acorde con esta importante lección que estamos todos llamados en este año 2021, levantar nuestra voz en cuello para alabar al Señor y sobre todo para predicar la palabra del Señor. Un año de evangelización. Alabado el nombre del Señor. Nuestra hermana Elia con nosotros. Bueno, gracias, mi amado esposo Montalvo, por esta oportunidad. Primeramente, gracias a Dios, luego a mi amado esposo por esta preciosa oportunidad de poder estar aquí por estos medios para así cantar una canción. Todos los hermanos que se sepan esta canción pueden acompañarme, pueden cantar desde sus hogares, donde quiera que se encuentren, pueden cantarle a Dios con nosotros. Bueno, Dios bendiga a nuestros pastores, Dios bendiga a Ángel Marrero, su esposa Marta, Lucelenia Rivera, amén. Lucelenia, Lucy, nuestros copastores, y Lucy y Rafael, todos nuestros hermanos de la Iglesia 36. Gracias a Dios porque estamos en esta preciosa noche para así aprender una nueva lección de la Escuela Bíblica. Gloria a Dios. Santo el nombre. Vamos a cantar ese himno que lleva por tema: y será llena la gloria de tu tierra. Llena la tierra de tu gloria. De su gloria. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Vamos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Levanta tus ojos y mira, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida, y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubre la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá
las aguas cubren la mar y no hay otro nombre y dado a los hombres. Jesucristo, eres el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado y la mies está madura. Levanta tus ojos y mira, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre y dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubre la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Aleluya. Gracias, Señor. Santo el nombre del Señor. La tierra será llena de la gloria de Dios. Aleluya. Es una gran bendición y nosotros estamos llamados, amén, no solamente para alabar al Señor, sino para proclamar su palabra. Y así como las aguas cubran la mar, amén, nosotros llenar con su palabra toda la tierra. Alabado el nombre del Señor. El permiso, mi amado esposo. Y también me faltó una partecita que decía, avívanos, avívanos con tu presencia, Dios, avívanos, avívanos con tu amor, avívanos, avívanos con tu poder. Santo y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubre la mar. Santo el nombre del Señor. Amén. Toda la tierra se cubrirá con la presencia del Señor. Amén. Con la gloria de Jehová. Aleluya. Bueno, vamos a despedir ahora a nuestra hermana Elida y vamos nosotros a continuar con nuestra lección de escuela bíblica en el aire con el tema La Iglesia levanta su voz profética. Hermana Elida, despídase la congregación. Dios le bendiga y continúe diciendo. Y vamos a escuchar ahora a mi amado esposo, el maestro. Santo el nombre del Señor. Vamos a decir, explicando la palabra de Dios, Santo el estudio de la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Santo. Sean bienvenidos todos, amados hermanos. Amén. Todos. Gracias, Señor. Y a todos ustedes un feliz año 2021. Feliz año a todos. Gloria al nombre del Señor. Para que el Señor siempre nos esté bendiciendo con sus hermosas palabras. Alabado el nombre del Señor. Y hoy, como le dije, tenemos el título La Iglesia levanta la voz profética y estaba basado este estudio en Ezequiel, el libro de Ezequiel. Busquen conmigo el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 en adelante, y vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. Hoy en día vivimos en un mundo donde reina la confusión, el desenfreno, la desorientación en todas las esferas de la vida. Un mundo que actualmente está siendo impactado con ideologías perniciosas que se han declarado enemigas de la iglesia y enemigas de Dios. Y por otro lado, el evangelio ha perdido grandes figuras en este siglo XX, entrando al siglo XXI, que fueron de gran influencia en la sociedad, que podíamos considerar que esta figura eran la voz profética de la iglesia y que mantenían la sociedad por lo menos a raya
para que no se desenfrenara. Por lo cual, comenzando el siglo XXI y ante la pérdida de estas grandes figuras, grandes luminarias del Evangelio, lamentablemente parece que se viene cumpliendo las palabras que dice Proverbios 29, 18, que nos dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y precisamente este es el caos que estamos observando en toda la sociedad en este siglo XXI. Y nos hace ver con profunda preocupación que las declaraciones del profeta Oseas, las cuales dicen en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, que tal vez también se pudiese cumplir si nosotros descuidamos en el seno de la iglesia, o por lo menos en algunos sectores de la iglesia cristiana. Así que nosotros, consternados, igual que el profeta Ezequiel estuvo consternado cuando fue llamado de parte del Señor, él observando la condición del pueblo de Israel que estaba en el cautiverio, y nosotros hoy observando la sociedad contemporánea, amén, entendemos por lo tanto que es necesario levantar nuestra voz profética en medio de esta generación. ¿Qué significa para nosotros en la actualidad levantar la voz profética? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y qué herramienta tiene la iglesia del siglo XXI para hacer sentir su voz, amén, en todas las esferas de la sociedad? En un mundo sumergido en una crisis, una generación rebelde, lógicamente, que le ha dado la espalda a Dios, que después de haber salido de una profunda crisis terrorista como el del Estado Islámico, el 9/11 y otros actos más, amén, que sacudió a la humanidad, como también guerras que hubo, alabado el nombre del Señor, hoy nosotros, amén, enfrentamos una de las crisis más grandes de la humanidad, que es la pandemia del COVID-19, que por supuesto este año 2020 pasa la historia precisamente por este acontecimiento tan funesto. Por lo tanto, en esta lección veremos el llamado profético de la iglesia y comenzaremos a analizar las escrituras de Ezequiel 2 y 3, en el cual se encuentra el llamado profético de Ezequiel, y los elementos de este llamado Ezequiel también sirven de referencia para todos nosotros los creyentes, amén, que estamos llamados como iglesia a levantar nuestra voz profética. Ezequiel fue un profeta hebreo de linaje sacerdotal, exiliado en Babilonia durante el reinado del rey Joacim, esto es en el año 597 a.C., y 5 años después, amén, de su exilio, el Señor lo llama y comienza a ejercer su ministerio. Algunos presumen que a la edad de 30 años, amén, y durante 22 años, Ezequiel mantuvo la voz profética en alto, predicando a Israel que estaba en la deportación. A diferencia de otros profetas, Ezequiel ejerció su ministerio fuera del territorio de Israel, entre los cautivos, y durante toda una época, amén, su voz se dejó sentir en todos los judíos de la deportación babilónica, y entre ellos también recordemos que estuvo el profeta Daniel, amén, que a temprana edad, a muy corta edad, también fue deportado y sufrió las consecuencias de este juicio de Dios. En los primeros 2 capítulos de Ezequiel, por lo tanto, encontramos los elementos del llamado profético de Dios, basado en el Antiguo Testamento. Y estos elementos son, en primer lugar, el llamamiento profético, la unción profética y la comisión profética. Y los vamos a ver ya desde los primeros versos de este capítulo 2. Ezequiel 2:1 nos dice: los profetas, por supuesto, del Antiguo Testamento, son llamados por Dios como voceros de Dios. Y un ejemplo de este llamamiento lo encontramos en el profeta Ezequiel. Y ahí leemos en Ezequiel 2:1 que dice: y me dijo, amén, está hablando de que aquella voz que se escuchó, amén, en la visión del capítulo 1,
cuando vio Ezequiel la misma gloria de Dios, amén, de esa gloria que salía, ese resplandor que salía de la presencia misma de Dios, se escuchó una voz y esa voz se dirigió hacia él, amén, y él sorprendido de que esa voz le hablara, y sabemos todo que se trataba de la misma voz de Dios que hablaba desde el lugar donde estaba su presencia. Esto, por supuesto, se llama una teofanía. Todos los llamamientos proféticos del Antiguo Testamento comienzan con una teofanía, con una manifestación gloriosa de Dios. Y en esa manifestación gloriosa de Dios, amén, que está en el capítulo 1 de Ezequiel, un poquito compleja, amén, para leerlo sin un previo análisis. Amén, porque es bastante elaborado y bastante profunda la revelación del capítulo 1 de Ezequiel. Y después, amén, esa voz le habla a Ezequiel y le dice, amén. Por lo tanto, la voz se refiere a él como hijo de hombre. Hijo de hombre. Esa fue la expresión que le dijo esa voz a Ezequiel. ¿Y cuántas veces aparece la expresión hijo de hombre en el libro de Ezequiel? 93 veces. Así que 93 veces Dios hablando a Ezequiel. El libro de Ezequiel es un libro maravilloso, es de profecía, amén, pero muchas veces esa profecía tiene un lenguaje apocalíptico en el sentido de que tiene muchas imágenes, muchas visiones, igual que el profeta Daniel está compuesto por visiones extraordinarias. Y en estas visiones, cada vez que Dios habla con el profeta, se refiere a él como hijo de hombre. ¿Qué significa esta expresión hijo de hombre? Es un hebraísmo que enfatiza la naturaleza humana del profeta, pero al mismo tiempo, hijo de hombre es un título que le confiere dignidad a Ezequiel como representante de la humanidad. ¿Usted ha escuchado en otros textos de la Biblia esta expresión hijo del hombre? Lógico que sí. Lo vimos en los evangelios, que Jesucristo preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Cristo se llamó a sí mismo Hijo de Hombre y utilizó ese término 80 veces en los evangelios. Ese término viene del profeta Daniel, Daniel 7:13, donde aparece la visión de un Mesías divino. Y por lo tanto, cuando Cristo utiliza el término Hijo de Hombre, se está refiriendo como que Él es el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, tal como el apóstol Pedro lo confesó. ¿Qué siguió haciendo? ¿Qué dice este llamamiento? Hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Evidentemente, Ezequiel no estaba de pie. Y si leemos el último versículo, el versículo 28, el capítulo 1, vamos a ver que cuando Ezequiel recibe la visión de la gloria de Dios, Ezequiel cae de rodilla en señal de adoración. Muchos dicen que estaban adorando una actitud reverente. Otros teólogos nos dicen que simplemente la presencia de Dios fue tan terrible que Ezequiel no tuvo fuerza para mantenerse de pie y cayó en cruces delante de esa manifestación gloriosa del Señor. Ponte sobre tus pies, le dice ahora, y hablaré contigo. Ezequiel tenía que incorporarse, tenía que elevarse su posición para poder recibir el mensaje de Dios. Amén. Y para poder recibir el llamado de parte de Dios. Igualmente nosotros, cuando vamos a hablar con Dios, cuando vamos a recibir la comisión de Dios, tenemos que ponernos sobre nuestros pies. Y simbólicamente hablando, es estar atento, estar presente, pararnos, amén, como le dijo también, amén, Dios cuando habló con Josué, que le dijo, habló con Josué que tenía que ponerse sobre sus pies porque él iba a cruzar este Jordán y iba a repartir la tierra de Israel. Alabado el nombre del Señor. Y así nos dice hoy a nosotros como iglesia, ponte sobre tus pies. Amén. Yo primeramente comenzando conmigo, debo ponerme sobre mis pies, en una posición erguida delante del Señor, en una posición, amén, de atención delante de Dios, porque voy a escuchar la voz de Dios
y voy a recibir el llamado que Dios tiene para mí en este año 2021. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? Vamos a verlo más adelante. Alabado el nombre del Señor. Así que de esta forma comienza el llamamiento de Ezequiel. Amén. Y tan pronto es llamado y le dice que esté en atención, que se ponga sobre sus pies. Alabado el nombre del Señor. Ahora viene el segundo aspecto del llamamiento profético, que es la unción profética, y le encontramos en el versículo 2. Y cuando me habló, dice Ezequiel, entró espíritu en mí. Así que la palabra de aquel personaje que estaba en el resplandor de la gloria de Dios del capítulo 1, tan pronto le habló, a través de esta palabra vino el Espíritu de Dios, amén, y entró en él, en Ezequiel. Por supuesto que se refería al Ruach Elohim, al Espíritu de Jehová, que aparece en Ezequiel 3:12 y aparece en Ezequiel 11:24, el cual lo levantó en el Espíritu y lo transportó a donde estaban los deportados en el río Quebar. Alabado el nombre del Señor. Así que esa voz de Dios, cuando la escuchó, amén, lo llenó del Espíritu Santo del Señor. Y en ese momento, dice Ezequiel, y me afirmó sobre mis pies. Ahora es que Ezequiel logra incorporarse, es que Ezequiel logra ponerse sobre sus pies. Alabado el nombre del Señor, porque tal vez humanamente sus pies no iban a responderle. Alabado el nombre del Señor, porque estaba ante la presencia del Señor. Pero en el momento que entró en el Espíritu de Dios, en ese momento él se incorpora y se puso sobre sus pies. Y entonces dice Ezequiel, y oí al que hablaba conmigo. Ahora Ezequiel estaba en condiciones de escuchar con claridad el mensaje de Dios. Estaba en condiciones de recibir el llamado de parte de Dios. Cristo dio instrucción a sus discípulos, amén, de no marcharse de Jerusalén, sino que esperasen en Jerusalén hasta que recibieran el don del Espíritu Santo, hasta que recibiesen la promesa del Padre, dice el libro de Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5. ¿Qué tan importante es para nosotros esperar la llegada del Espíritu Santo? ¿Qué tan importante es para la función profética de la iglesia, amén, la presencia del Espíritu Santo? Lógicamente que así como para Ezequiel, amén, su llamamiento tenía que completarse con la unción profética. También nosotros, también los discípulos, los primeros apóstoles, requerían de esa unción profética para poder salir afuera, a las ciudades, a los montes, afuera, amén, a los pueblos, a evangelizar con la palabra de Dios. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, que es la primera ciudad donde estaban ubicados, donde estaba el templo, amén, en Judea, que es la provincia entera, amén, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Santo el nombre del Señor. Esta es una buena noticia. El testimonio que tenemos que dar comienza por casa. Alabado el nombre del Señor. Y es el primer testimonio que damos cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Comenzamos, amén, a testificar en nuestros propios hogares. No sabemos predicar, no sabemos tener una participación, pero comenzamos a practicar nuestro canto en nuestros hogares. También aquellos que les gusta la predicación comienzan a practicar su predicación y su training de evangelización, entrenando con las personas que están, amén, en su hogar, compartiendo con ellos la palabra del Señor. Así que es en tu casa que debemos comenzar a nosotros manifestarnos como redimidos con la sangre de Cristo Jesús y dar testimonio del cambio que Dios ha hecho en nosotros. Así como Ezequiel, en un momento de su historia, recibió un llamamiento concreto, también nosotros, en un momento de nuestra historia, hemos recibido un llamado de parte del Señor. Así como Ezequiel, en un momento de su historia, recibió la unción profética, nosotros, como pueblo de Dios, como creyentes en Cristo Jesús,
también hemos recibido esa unción profética para levantar nuestra voz profética en este año 2021. ¿Cuál es la comisión profética que recibió el profeta Ezequiel? El versículo 3 y el versículo 4 nos hablan de esa comisión profética. ¿Quién le envió? Dice la voz, yo te envío. Es decir, Dios es el que llama, Dios es el que comisiona. Y por lo tanto, el llamado es un acto exclusivamente de Dios. El llamamiento no puede ser hecho por el hombre, ni tampoco puede ser hecho por uno mismo. Alabado el nombre del Señor, porque no sería legítimo. Ningún profeta se llama a sí mismo. Ninguno milita un ejército, es por su propia expensa. Por el contrario, está bajo las órdenes de otro que lo ha llamado, que lo ha reclutado. Y el Señor es que nos ha reclutado. Alabado el nombre del Señor. ¿Dónde fue enviado? Dice la palabra en el versículo 3. Yo te envío a los hijos de Israel. El profeta era comisionado a predicar a su propio pueblo. Y Ezequiel 3:6 nos dice, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, que tú no entiendas, sino a la casa de Israel. A pesar de que estaban en Babilonia, y a pesar de que Babilonia tal vez era la capital del mundo, amén, y que era una ciudad multicultural, como te lo es cualquier ciudad norteamericana, que encontramos personas con diferentes idiomas, diferentes dialectos, y que muchas veces no podemos comunicarnos por tantos idiomas distintos. Una ciudad multicultural, que era Babilonia en ese tiempo. El profeta Ezequiel no estaba llamado a un pueblo extranjero de lengua extraña que no entendiesen su idioma. Cuando estudiamos evangelismo, nos dicen, amén, que la evangelización, de acuerdo al grado de dificultad y de acuerdo a la distancia cultural del pueblo que tú vas a evangelizar, se puede clasificar en varios elementos. Y por lo menos con la letra E de evangelismo comienza E0, evangelismo 0. Y evangelismo 0 es cuando nosotros evangelizamos dentro de nuestra propia congregación. Es el más sencillo. Y creo que todos, amén, tenemos que hacerlo, evangelizar en nuestra iglesia, observar, amén, las personas que nos visitan, amén, acomodarlo, ponernos a sus órdenes, a su disposición, amén, cuando están haciendo el llamamiento, acercarnos a esas personas, invitarles que si gustan pasar adelante para recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Esa función es evangelismo 0. Amén, porque estamos evangelizando a personas que ya han mostrado inquietud y que vienen de visita a nuestra congregación, y por lo tanto entendemos que hay un previo llamado de parte del Señor en el corazón de esas personas que nos visitan con regularidad y que aún no han aceptado a Cristo como Salvador personal. Amén. Otro evangelismo, que es el evangelismo 1, que es cuando tú evangelizas en tu misma cultura. Y este es el llamado que tenía Ezequiel, evangelismo 1, evangelizando en tu misma cultura. No hay distanciamiento cultural, no hay costumbre que tú no conozcas, el lenguaje tú lo dominas. Y por lo tanto, por ejemplo, a mí que me manden a predicar a República Dominicana, ¿qué estoy haciendo? Evangelismo 1. Pero si me mandan a México, aunque conozco el idioma, pero hay una distancia cultural, y por lo menos porque ya hay cierta distancia cultural, se llama evangelismo 2. El mismo idioma, pero un poquito de distancia cultural. El evangelismo 3 aumenta la distancia cultural y ya el evangelista tiene que aprender el idioma de aquel pueblo donde va a evangelizar, amén, para después comenzar a evangelizar. Y por lo tanto, así se van clasificando los diferentes niveles de evangelización. Y Dios generalmente nos llama a proclamar, a levantar nuestra voz profética, amén, a nuestro propio pueblo. Nos llama a levantar nuestra voz profética en nuestra propia congregación, en nuestro propio hogar, en nuestro propio pueblo, vecindario. No nos va a mandar a China, ni a Japón, ni a la India, ni a Tailandia. Alabado el nombre del Señor.
porque Dios tiene, amén, utiliza como instrumento a personas que ya están más cerca de esa cultura para llegar a esa cultura. Lógicamente que al principio fue necesario hacerlo y Dios levantó hombre, amén, con una formación multicultural como el apóstol Pablo, que sabía el hebreo, que sabía el griego, que sabía el latín, amén, y que pudo adentrarse en diferentes aspectos de la cultura romana y llevar el evangelio a diferentes pueblos. Alabado el nombre del Señor y bendecimos a Dios por esta acción tan preciosa. Pero ahora Ezequiel es enviado a su propio pueblo, que estaba en el extranjero. Amén. A su propio pueblo, como dice el versículo 11. Amén. Amén. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales, que dice el versículo 11, capítulo 3, 11. O sea, él estaba siendo enviado a los cautivos en Babilonia, pero de los hijos de Israel. Y esta era específicamente la comisión profética que recibió Ezequiel. Ahora, es muy importante notar cuáles son las circunstancias de este llamado. Y específicamente es importante cuando estudiamos la palabra ver el contexto, analizar la situación. Y en por lo tanto, tenemos que ver otra vez los versículos que leímos, el versículo 3, amén, el versículo 4 y 5, amén, y ver cuáles son las expresiones que tiene este relato bíblico que nos revelan las características del pueblo de Israel. Ezequiel fue enviado al pueblo de Israel, pero ¿cómo es el pueblo de Israel? Y ahí vamos a verlo. El capítulo 2, versículo 3, dice, agentes. Comienza, miren cómo comienza. Agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Y usted dice, bueno, la palabra gente es como la usamos nosotros, ¿verdad? En español. Gente rebelde que se rebelaron contra mí. Pero analizando bien esta expresión, lo primero que notamos es que la palabra gente es la misma que se usa para pueblos. Y aquí usó goyim, y que casi siempre se refiere a pueblos extranjeros que no son judíos. Y por lo tanto, cuando este versículo 2 comienza diciendo a gente que se rebelaron contra mí, está hablando en un término peyorativo, hablando de Israel como Israel fuesen pueblos gentiles. Amén. Como fuesen el pueblo sin conocimiento de Dios. Y le habla de goyim, pueblos extranjeros, gentiles. Y que para los judíos, como todos sabemos, el calificativo, el epíteto de goyim no era muy bueno porque los extranjeros no podían estar en el templo, amén, a pesar de que eran también circuncidados y a pesar de que se hacían prosélitos, los extranjeros tenían ciertas zonas, amén, donde podían estar, pero no podían ir a todas las áreas del templo, porque siempre eran considerados como extranjeros. Y aquí así comienza el mensaje de la característica del pueblo de Israel. Gente, goyim. Amén. Como dice Cristo, los gentiles buscan estas cosas. O sea, como dijo Pablo también, yo soy deudor a griegos y bárbaros. Y cuando usa la palabra bárbaros, el apóstol Pablo en ese texto es peyorativo porque habla de cultos e incultos. Y bárbaros en ese sentido es de la palabra barbucear, que tenían una cultura inferior a la cultura romana, y por lo menos a entendidos y no entendidos, a entendidos e ignorantes e incultos, es lo que estaba el apóstol Pablo diciendo. Soy deudor de predicar el evangelio del Señor. Y así comienza de la descripción. Goyim, pueblo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pueblos rebeldes que se rebelaron contra mí, dice el versículo 3. Y el versículo 7 vuelve y repite, dice, porque son muy rebeldes. O sea, ya es un término, amén, extremo, muy rebelde. Alabado el nombre del Señor. Y en el versículo 4 comienza otra descripción, ya no rebelde. ¿Y qué es la rebeldía? Lamentablemente, la rebeldía es una característica muy común en estos días. De hecho, se dice que es una característica presente en la sociedad contemporánea. Alabado el nombre del Señor.
Y luego el versículo 4 dice, a hijos duro de rostro. Amén. Duro de frente, dice el versículo 4. Y el versículo 7 parece que repite la misma expresión. Duro de rostro y duro de frente. Habla de rebeldía profunda, de un pueblo obstinado, de un pueblo terco. Amén. Que a pesar de las cosas que le han pasado, aún así no reconoce al Señor Dios Todopoderoso. A pesar de que fueron deportados, alababa el nombre del Señor, a tierras extranjeras, y que Dios levantó profeta en la tierra de Israel, advirtiéndolo de las consecuencias que iban a venir. Y a pesar de que están viendo que fueron deportados justamente por Dios, por su conducta, amén, idolátrica, y su conducta injusta en contra de sus propios nacionales, aún así, este pueblo no se arrepiente. Esto nos habla mucho de la naturaleza del ser humano. Amén. Porque muchas veces tenemos el corazón tan endurecido que no somos capaces de arrepentirnos de los actos malvados que hemos cometido. Y esto es grande. Y por eso dice, hijos duros de rostro, duro de frente, y lo repite el versículo 4 y el versículo 7, y vuelve a repetirlo, estos dos versículos, de empedernido corazón, dice el verso 4, y el 7 dice, obstinados de corazón, o sea, que son insolentes, desvergonzados, irreverentes de corazón, que siguieron las costumbres de los pueblos paganos, adoraron a otros dioses, que son personas impenitentes que se niegan a arrepentirse y a reconocer, amén, a reconocer al Dios de los cielos. Y lamentablemente, esta es la característica fundamental de la sociedad contemporánea: rebeldía, obstinación, amén. Y eso a este pueblo, un pueblo parecido al que le tocó predicar a Ezequiel, nosotros como iglesia estamos llamados también a predicar. Indudablemente que Ezequiel se enfrentaba a un pueblo hostil, a un pueblo rebelde, agresivo al mensaje de Dios, por lo cual Dios le advierte al profeta y le dice, ¿acaso escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa muy rebelde, dice el versículo 5, y la palabra escuchar es del hebreo shema, como dice, amén, Deuteronomio 6:4, oye Israel, shema Israel, amén. Igualmente dice aquel profeta, ¿acaso te escuchen? Porque lo está preparando, amén, al profeta, lógicamente, para la decepción de que su mensaje no sería escuchado. Así que este versículo 5 me está expresando que el éxito del ministerio de Ezequiel no se podía medir por las personas que se arrepintiesen por su mensaje. Es como yo decir, por ejemplo, ¿cómo puedo medir el éxito del ministerio de Noé? Si Noé duró aproximadamente, según algunos comentaristas, unos 100 años predicando y nadie creyó en él y apenas se salvaron él y su familia. Entonces no puedo medir el éxito de su ministerio por las personas que escucharon su voz predicando, sino más bien por la obediencia a la palabra de Dios, por haber cumplido con los propósitos de Dios, con haber cumplido con los propósitos de su llamamiento. Noé construyó el arca, ahí está su éxito. Noé testificó, alabado el nombre del Señor, tuvo un ministerio de confrontación, de denuncia del pecado, de denuncia con las injusticias. Noé, amén. Y ese ministerio le sirvió de testimonio para mostrar que hubo profeta en los días del diluvio universal. Y asimismo, ahora Dios levanta a Ezequiel en medio de esta crisis nacional que fue la deportación a Babilonia y le dice, ¿acaso escuchen? Pero si no te escuchan, como quiera predica, porque son casa rebelde. Dice siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Alabado el nombre del Señor. O sea, no te estoy llamando para que tenga una gran congregación, para que las multitudes sigan tu mensaje como ocurrió con Juan el Bautista. Amén. Que muchos siguieron a Juan el Bautista y ocurrió con el Señor Jesucristo
que miles seguían a Jesucristo, alababan el nombre del Señor. Pero en este caso, el ministerio del profeta Ezequiel era un ministerio de confrontación. Era un ministerio en medio de un pueblo hostil, agresivo, que no iba a recibir su palabra. Y por lo tanto, Dios compara a Israel con cosas feas, por ejemplo, con plantas espinosas, con alacranes, con escorpiones. Y en el versículo 6 le leemos, amén, aunque te hallares entre zarzas y espino, y moras entre escorpiones. Es decir, ¿a qué está comparando al pueblo de Israel? Su incredulidad, su rebeldía. Zarzas, espino, escorpiones, alacranes. Y esto no habla, por supuesto, de la deplorable condición espiritual que el pueblo de Israel se encontraba en la deportación babilónica, que a pesar de Dios haberle advertido sobre ese castigo, no se arrepintieron. Y aún cayendo sobre ellos la mano de Dios, aún así no se arrepienten de sus pecados y siguen contaminándose más con los pueblos extranjeros, con la idolatría, haciendo injustos unos con otros también. Y por eso Dios le mandó como una señal, como una advertencia a este profeta, amén, para que levantase su voz profética. En el llamamiento de Ezequiel hay un texto que me gusta mucho, Ezequiel 3:17. Búsquenlo conmigo. Y finalmente Dios le dijo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, confronta. Y la palabra atalaya es del hebreo zapaf, que significa observador, vigilante, centinela. Te he puesto por centinela sobre este pueblo, igual que ello significa en Ezequiel 33. Y el término describe a la perfección el ministerio profético de Ezequiel. Un guardián, un observador, no un durmiente. Amén, porque hay muchos durmientes, que en hebreo sería trap, no un durmiente, sino un observador, porque cuando el pastor, cuando el líder ve el pecado y no lo denuncia, en vez de convertirse en una atalaya, amén, que significa tafaf, amén, se convierte en un durmiente, que es trap, amén. No seas un durmiente, sino sea un atalaya, alabado el nombre del Señor. Y ahí comienza, amén, estas son las características del pueblo que Ezequiel le tocaba ministrar la palabra y llevar la palabra. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5 nos advirtió que en los últimos tiempos o en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Y él dice, también debes saber esto, dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No sé cuántos han escuchado mensajes de ese texto y cuántos ya saben, amén, que estamos en esos tiempos peligrosos. Dice Pablo, porque habrán hombres, o sea, se levantarán hombres, amadores de sí mismo. Eso es, lógicamente, uno dice egolatría, amar a sí mismo. Hablamos también de individualismo, egoísmo, pero sigue, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Esa es la cultura actual. Desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, y ahí es la cosa grande, porque tendrán apariencia de bondad, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, es decir, van a vivir de una forma completamente diferente, que por eso Cristo nos dijo, por su fruto los conoceréis. Pablo dice, a esto evita. No discuta con ellos, a esto evítalos, amén. Pero también Pablo nos manda a confrontarlo, a instarlo para que entren y conozcan la verdad. En el 1900, amén, concluye, según algunos historiadores, la Edad Moderna e inicia una nueva época en el mundo conocida como la posmodernidad.
¿Cuáles son las características de este tiempo que comenzamos ya en el 1900, llamado posmodernidad? Porque nosotros, al igual que Ezequiel, estamos llamados a predicar a una sociedad, a una generación terrible, rebelde, amén, que son hostiles al mensaje del Señor. Yo sé que tal vez la hostilidad no se siente tanto cuando comenzamos nosotros por los años 70, muchas veces predicando la palabra. Amén, que el pastor nos mandaba con un tratado en la mano para que tocásemos las puertas de los hogares. Amén. Tan pronto nos veían con nuestro trajecito, con nuestra Biblia debajo del brazo y un tratadito en la mano, Dios te bendiga, ahí ¡pam!, cerraban la puerta y nos daban con la puerta en la cara. Muchas veces nos escupían, muchas veces nos empujaban y teníamos que salir. Amén, hasta el hogar que nos abriera la puerta, porque no todos los hogares abrían la puerta o permitía que alguien le predicase el evangelio. Estamos hablando de los finales de los 70, de los 80 inclusive, alababa el nombre del Señor, donde existían estas cosas todavía. Amén. Los servicios en la iglesia también tenían grandes confrontaciones, muchos enemigos, amén, atacaban a los servicios públicos de la iglesia. Y ahora, y cuando íbamos de misiones, las cosas eran mucho más terroríficas porque aún nos perseguían y nos querían sacar de los pueblos o impedir que nosotros entráramos a muchos pueblos predicando la palabra del Señor. Conseguir un permiso para una campaña, una concentración, era cosa difícil, casi imposible, y teníamos que hacer como guerrilleros, alabado el nombre del Señor, sorpresivamente, amén, pararnos en una esquina, predicar la palabra y antes que se manifestara la gente, movernos a otro punto y seguir predicando la palabra. Eso era un tiempo de mucha hostilidad. Ahora son más pacíficos, son más supuestamente, son más políticos, son más educados, pero también rechazan la palabra de Dios. Alabado, no tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma y por lo tanto es más peligroso. No son personas que te dicen a la cara, no creo en Cristo. Demuéstrame que Cristo existe y que usted con la Biblia le predicaba la palabra del Señor. Son personas que te dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, y yo siempre creo en Dios, pero sin embargo viven una vida completamente desordenada, en pecado, en desenfreno. Amén. Y su vida es como si Dios no existiera, como si Dios estuviera muerto. Alabado el nombre del Señor. Tremenda confusión de la que vivimos hoy en día. En resumen, ¿cuáles son las características de la sociedad contemporánea? De esta época llamada posmodernidad, que todos estamos viviendo y que estamos llamados a predicar. Primero, la pérdida de confianza en el hombre, en el progreso humano. Esta época comenzó en el 1900 y en el 1900 comienzan las grandes tragedias para la sociedad humana, una primera y una segunda guerra mundial, la Gran Depresión, la Guerra Fría, y lógicamente estas circunstancias adversas van convenciendo al hombre de que no podíamos confiar en el progreso humano, porque siempre se creía, como dijo el humanismo, de que el hombre iría conociendo más, la ciencia iría aumentando y que nosotros estábamos destinados al éxito y la paz y que llegaría el momento en que podríamos crear sin Dios una sociedad sin cárceles, una sociedad sin violencia, sin crimen, porque el hombre es un ser educado, un ser civilizado que entra en razón y que estamos entrando en una nueva espiritualidad, en un mundo de paz. Y cuando vieron estas guerras mundiales, cuando vieron que realmente el hombre podía convertirse en el lobo del hombre, que el hombre es un animal depredador por excelencia, amén, y que a muchos veces nos dice a nosotros, nuestro padre decía, no tengas miedo a los muertos, los vivos son los que hacen daño, hablando de que el ser humano es un depredador de la naturaleza y también de todo el planeta, lamentablemente. Así que esa esperanza que se tenía, que se nos inducía en la época moderna del progreso humano, se cae rotundamente. Desaparecen, por lo tanto, los grandes ideales, desaparecen las grandes figuras,
Amén. Desaparecen las verdades absolutas que está por encima de nosotros, los valores absolutos que están por encima del hombre, y todo se convierte en relativo. La verdad es vista como una perspectiva y la realidad ahora es una creación social, como la ideología de género. Amén. Es una creación social. El género no es el orden biológico con que nosotros nacemos, sino el que tú prefieres. Es tu elección y por lo tanto el género es una creación social. Se sublima la liberación personal que se traduce en un pragmatismo, se traduce en un relativismo moral, en una secularización que no se cree en Dios y sobre todo en un inclusivismo de que todos caben. Eso es inclusivismo. Amén. Y muchas veces se ha practicado aún en las iglesias ese inclusivismo, que no podemos predicar en contra del pecado y que en la iglesia caben todas las personas sin importar su ideología, sin importar su sexo, su preferencia sexual, caben también en el seno de la iglesia. Amén. Igual que cabe en el seno de la sociedad. Eso se llama inclusivismo. Alabado el nombre del Señor. Nos olvidamos que la iglesia, la palabra iglesia viene de eclesia y es ex de fuera, eclesia, clesis, llamados a salir fuera. O sea, la iglesia es una sociedad exclusiva, no inclusiva, es decir, no se puede comparar con el mundo y para nosotros formar parte de la iglesia tenemos que nacer de nuevo. Ahí fue Nicodemo, me parece que fue de noche a Jesús y le dice, amén, maestro, sabemos que viene de parte de Dios, amén, porque nadie puede hacer las cosas, las señales que tú haces si no viniese de parte del Señor. Y Cristo simplemente le dice, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. La iglesia es la esfera del reino de Dios aquí en la tierra. Y para tú ser miembro de la iglesia de Cristo, tiene que ser lavado con su sangre. Tienes que nacer de nuevo, como dice la palabra del Señor. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Y por lo tanto, no todos entran a la iglesia. Todos pueden venir a través del nuevo nacimiento, a través de la conversión. Alabado el nombre del Señor. La posmodernidad, hay grandes avances tecnológicos, avances científicos, especialmente en el área de la comunicación y las redes sociales, que nos tienen invadido también a nosotros la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Y parece que dependemos más de las redes sociales y del teléfono inteligente que de la misma Biblia, que es la palabra del Señor. Alabado el nombre del Señor. Estos cambios, lógicamente, han ido cambiando a la humanidad. Y eso significó que un cambio brusco de una sociedad rural a una sociedad urbana. Un cambio brusco de una economía local pequeña a una economía global. Y todo esto afectó repentinamente a la familia, la estructura de la sociedad y también afectó al hombre mismo. Y por lo tanto, el hombre posmoderno, ¿cómo se puede identificar? Hay 7 características de ese hombre que estamos llamados a predicar. Así que, por lo tanto, aunque la palabra de Dios es la misma, amén. Y Dios nos dice, por ejemplo, en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es la misma verdad absoluta, pero tenemos que buscar la forma de nosotros expresarlo a este hombre nuevo que ha surgido en el siglo XXI y que estamos llamados a evangelizar. Así que los que están recién convertidos no tendrán problema de adaptación, de contextualizar el mensaje de la palabra del Señor. Pero yo, que ya vengo del siglo pasado, amén, tengo que ir aprendiendo a contextualizar la palabra de Dios. No es la misma expresión, el mismo lenguaje que yo empleé en los 80 predicando la palabra de Dios, que voy a emplear en el 2000 o 2021, amén, porque ya esa persona que estaba ahí ha cambiado. Ahora, en esta generación, la posmoderna, le gusta vivir el presente, lo inmediato, lo rápido. Y por eso vemos, amén,
que tanto la cultura del consumo, del comercio, la economía mundial está en base a esta concepción que tiene el ser humano. Amén. Antes teníamos nosotros que pararnos para poder cambiar los canales. Ahora tenemos un control remoto, ahora tenemos cable, tenemos internet y teléfonos inteligentes. Alabado el nombre del Señor. Ahora tenemos comida súper rápida, tenemos microwave y podemos comer cualquier cosa que queramos de inmediato. Y a veces queremos que la bendición de Dios sea así, de inmediato, y no queremos esperar. Recuerdo cuando estábamos en los seminarios bíblicos estudiando teología. Amén, nos contaban los maestros historia de misioneros que eran probados en el campo de misión. Le decían, a tal hora, amén, nos encontramos en tal punto. Y el estudiante de misiones iba para encontrarse con su maestro para ser entrenado. Y esperaba media hora, una hora, y como el maestro no vino, se fue. Y el maestro aparecía a veces 5 horas después. Y si encontraba alguno, con eso se iba al campo misionero. Y le decía a nosotros, y los que se fueron, esos no sirven para la misión, porque no tienen paciencia. Alabado el nombre del Señor. Así que si fuera hoy en día, alabado el nombre del Señor, parece que muchos no servirían para la misión. Que queremos comenzar el culto, amén. Llegamos tarde a la iglesia y queremos que el pastor termine rápido porque tenemos que irnos rápido a la casa. Alabado el nombre del Señor. Atención a lo efímero, ausencia de compromiso, valorar las formas más que los contenidos, la estética sobre la ética. Estamos en un mundo de la cultura transexual, de la belleza, la moda. El hombre elegante es el hombre que se depila, el hombre que se saca la ceja, que le llaman metrosexual, el hombre que usa arito, el hombre que usa una colita, amén, el hombre que usa tatuaje. Es el hombre elegante, el hombre culto, el hombre delicado, amén. No solamente depilarse el pecho, sino las piernas, porque también usa shorts, amén, y practica deporte. Muchos perfumes, muchas cremitas, eso es lindo, amén, pero hay que tener cuidado con esa cultura de la transexualidad, amén, que no se sabe si es masculino o femenino porque simplemente estamos en una cultura neutra de la transexualidad, la belleza, la moda, amén, que esto es peligroso. El hombre de la sublimación de la espiritualidad, pero una espiritualidad mística. Amén, con una fuerte atracción al oscuro, al ocultismo, a la muerte, a Satanás, amén. Predominio del dualismo, de las creencias metafísicas, esotéricas en el mundo, y a eso llaman espiritualidad. El hombre sensible, se le dicen espiritualidad. ¿Qué es sensible? ¿Qué es espiritual? Amén, no es que es sensible, que es espiritual. Amén, es que está afectado lamentablemente hablando. El hombre que cree en el aura, el hombre que cree, amén, en la lectura del iris de los ojos, que cree en la lectura de las manos, amén, en la curación con cristales y un sinnúmero de cosas. Esa es la famosa espiritualidad. Amén. Y que muchos cristianos nos hemos confundido porque hay creyentes que están todavía practicando la meditación trascendental, el yoga y un sinnúmero de cosas porque creen que eso es la espiritualidad. Esa es la falsa espiritualidad. Esas son las características del hombre de la posmodernidad. Un enfoque en la naturaleza con una inclinación hacia el panteísmo, todo es Dios. Orar por los elementos que me voy, amén, por un té que me voy a tomar, pero tengo que orar por la hierba para que impartan su medicina en mi cuerpo. Eso es espiritualidad. Pero una cultura de la rebeldía, una cultura de lo grotesco, amén, dominando la ideología de Halloween, adoración a la Santa Muerte, etcétera. Una cultura de lo indecoroso, una cultura del lenguaje vulgar. Amén. Eso es lo que estamos viendo. Y ese es el tipo de humanidad que nosotros estamos predicando en la actualidad. Por lo tanto, tenemos que tener como el profeta Ezequiel la valentía de ponernos sobre nuestros pies y escuchar la voz de Dios, recibir el mensaje profético de Dios, Señor, y comenzar a levantar nuestra voz profética. Era tan difícil la misión de Ezequiel
que Dios tuvo que infundirle aliento. Y los vemos en Ezequiel 2, versos 6 al 8 y Ezequiel 3, versos 8 y 9. En estos primeros versículos, 3 veces, no una ni dos, 3 veces, Dios le dice a Ezequiel: y tú, hijo de hombre, no le tengas miedo, ni tengas miedo de sus palabras. Alabado el nombre del Señor. No le tengas miedo, ni tengas miedo de sus palabras. Le das instrucciones precisas y le dice: le hablarás pues mis palabras, la que yo ponga en tu boca, tú se la vas a decir, escuchen o no escuchen. Amén. No estás para convertirlo, tú estás para proclamar la palabra del Señor. Y así tienes que hacerla, porque el ministerio de Ezequiel no es igual al nuestro. Era un ministerio de confrontación. Nosotros somos llamados a evangelizar, a hacer la invitación a las almas para que se conviertan a Cristo. Pero Ezequiel fue llamado a un pueblo bastante rebelde que había rechazado una y otra vez, amén, a Dios. Y por lo tanto, el mensaje que ese pueblo necesitaba en ese momento era un profeta duro de confrontación. Y por eso sigue hablando. Oye lo que yo te hablo, no seas rebelde, le dice Dios a Ezequiel. Pero también Dios preparó al profeta de forma emocional y mentalmente para el rechazo anticipado. Y por eso Dios le dice al profeta en el verso, en capítulo 3, 8, he aquí, yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Óigase, yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos, y he hecho tu frente fuerte contra la frente de ellos. Versículo 8. ¿Qué significa esta expresión? Y el 9 sigue hablando más y dice: como diamante, más fuerte que el pedernal, yo he hecho tu frente. No es que Ezequiel era un hombre insensible que perdió toda sensibilidad. No era así. Ezequiel siguió siendo sensible. Pero creo que el gran predicador llamado el príncipe de los predicadores, nos referimos a Spurgeon, que aconseja a los jóvenes predicadores, dijo lo siguiente: haz que tu rostro parezca inflexible si sus corazones son inflexibles. Óigase, eso es predicar de forma natural. Si sus corazones son inflexibles, haz que tu rostro parezca inflexible. Si no estás avergonzado de pecar, no te avergüences tú de advertirle sobre el pecado, dice Spurgeon. Amén. Si no están avergonzados de su incredulidad, no te avergüences tú de dar testimonio vivo de Dios. Y creo que eso es lo que está hablando, amén, Dios cuando hizo el llamado a Ezequiel. Yo voy a prepararte mentalmente, tu frente, tus pensamientos. Te han ver tu frente tan dura como el diamante. Alabado el nombre del Señor, como el pedernal. Yo he hecho tu frente. Amén. Y el gran testimonio de Ezequiel es que a pesar de la adversidad, él se mantuvo firme. A pesar del rechazo, él se mantuvo firme. No dudó ni un momento en el llamado que tenía de parte del Señor. Y muchas veces nosotros, amén, tan pronto encontramos oposición a la predicación de la palabra, nos damos por vencido. Y dice aquí: no, yo te voy a preparar tu corazón emocionalmente. Voy a preparar tus pensamientos, tu mente, tu cerebro emocionalmente para que no te des por vencido, para que persistas en predicar la palabra de Dios a pesar de que eres rechazado. Alabado el nombre del Señor. Y qué aliento le dio, ¿verdad? No le dijo que debía poner las cosas fáciles. Alabado el nombre del Señor. Que no le dijo que iba a matar a sus enemigos, que podía vengarse. No. Eso parece más bien que simplemente le iba a dar fortaleza para él cumplir su cometido. Alabado el nombre del Señor. Pero Dios, para hacer esa preparación, Dios capacitó al profeta. En el capítulo 3, versículo 1, le dice: abre tu boca y come este rollo. Y dice el profeta: y abrí mi boca y comí el rollo. Y esto es un simbolismo de que tú has aceptado el llamado de Dios y que tú has
de digerir la palabra del Señor dentro de tu vientre. Y por lo tanto, cuando predicamos, el mensaje que predicamos primero se aplica a nosotros antes que al auditorio. Primero tenemos que vivirlo antes que exigirle a otros que viva el mensaje que estamos predicando. Es en el verso 3:1. En el versículo 10 le dice a Ezequiel: toma en tu corazón mis palabras. Y eso es parte de la predicación, la meditación, el estudio de la palabra, el amor a la palabra del Señor. Y así igual nos llama a nosotros a tomar en nuestro corazón la palabra del Señor, porque es parte de la preparación profética que estamos llamados a realizar. Amén. Y luego está, amén, la capacitación espiritual que recibió Ezequiel, que otra vez dice: y me levantó el Espíritu y me tomó. Alabado el nombre del Señor. O sea que la capacitación también es espiritual. Me levantó el Espíritu. O sea que él sintió físicamente que fue levantado de la tierra y me tomó. Lo arrebató, como sería el arrebatamiento de la iglesia. Y fui en amargura e indignación de mi espíritu. Amén. Y fui llevado hacia el río Quebar. Fue transportado en espíritu, como lo mismo transportó el Espíritu Santo a Juan el teólogo con la revelación de Apocalipsis. Así Ezequiel fue transportado, tomado en el espíritu, arrebatado en el espíritu. Alabado el nombre del Señor, para comenzar este precioso momento de levantar su voz profética en el pueblo de Israel que estaba en la deportación babilónica. Pero también le dice su responsabilidad. En el capítulo 3, verso 21, habla de una responsabilidad que cualquiera temblaría ante escuchar ese compromiso. Ezequiel capítulo 3, verso 18 al 21. ¿Cuál es la responsabilidad de la atalaya de Dios? En este texto, Dios le advierte al profeta Ezequiel sobre su responsabilidad como atalaya. El siervo del Señor debe prepararse para servir a su generación. El Señor dijo al profeta que lo había nombrado como atalaya de la casa de Israel. Y si el profeta le advertía al impío y el impío no se arrepiente, el profeta no sería responsabilizado por la destrucción del impío. Pero si no le avisa al impío y el impío no se arrepiente, sería responsabilizado por la muerte del impío. También el profeta es llamado a alentar y consolar a los justos y advertirle también a los justos para que los justos no se aparten del camino. O sea que te había llamado no solamente a advertir al impío, sino también a advertirle a los justos, advirtiéndole, porque si el justo se apartara del camino, el profeta sería responsabilizado. Aunque tal pasaje se refiere al pacto nacional de Israel, al pacto israelita, amén, se aplica por igual al estado final de todos los hombres bajo cada dispensación. Amén. Si el justo se aparta de Dios, el justo perecerá. Pero si el impío se arrepiente, el impío es perdonado. En toda la dispensación se aplica esta palabra. Y seguramente entonces los oídos del evangelio, desearán advertencias y reproche, amén, que no escucharon por estar tal vez en otros asuntos. El llamado Ezequiel, podemos ver los elementos del llamado profético en general del Antiguo Testamento, que son los siguientes. ¿Cuáles elementos hay en el llamado profético de Dios? 4 elementos. Dios, el hombre, el mensaje y el propósito. Hay 4 elementos en el llamado profético: Dios, el hombre, el mensaje y el propósito de Dios. Dios es la persona que llama. Esta es una función exclusiva que corresponde únicamente a Dios. Amén. Dios es el que llama. La iglesia no llama, es Dios el que llama. Los institutos teológicos no llaman, es Dios el que llama. Amén. Por eso está Dios el que llama, es Dios el que elige, es Dios quien comisiona. Alabado el nombre del Señor. Y ahí está el primer elemento, Dios. Segundo elemento, el hombre, que es escogido por Dios
Dios eligió profetas como sus voceros en el Antiguo Testamento, amén, de todas partes, de todo estrato social, para decirlo así. Eligió de la gente común, como Amós, amén, como Habacuc, amén, que eran tal vez gente común. Eligió personas del sacerdocio, como Ezequiel, que pertenecía al linaje sacerdotal. Eligió personas también de la realeza, como Sofonías, como Daniel, como Isaías, alabado el nombre del Señor. Eligió personas sabias, ilustradas, y eligió personas común. De todas partes, Dios eligió profetas de parte de Dios, como también hoy en día hay predicadores de todos los estratos sociales, porque aquí lo que importa es la unción profética de parte de Dios. Alabado el nombre del Señor. Ahí tenemos Dios, el hombre, el mensaje que se reciben los profetas a través de una revelación especial o una manifestación especial de Dios, y que el profeta se compromete a ser fiel, entregando ese mensaje que ha recibido de parte del Señor. Y finalmente está el propósito por el cual Dios llama, por el cual Dios envía, porque hay un propósito, hay una comisión de parte del Señor, y por lo tanto, amén, el profeta debe cumplir los propósitos del Señor. Por otro lado, el llamado profético del Antiguo Testamento también presentan algunas características generales que pueden aplicarse a nosotros los creyentes en la actualidad. El llamado profético es individual. Dios puede llamar a mí, amén, o puede llamar a mi esposa o a mis hijos, puede llamar, pero el llamamiento profético es individual. Si nos llama a todos, quisiéramos, amén, una bendición, pero usted tiene que recibirlo de forma individual. Tiene que responsabilizarse de forma individual, ponerse ante pie delante de la presencia del Señor para escuchar su palabra y recibir su llamamiento. Es individual. Segundo, es específico. No es un llamamiento general como el sacerdocio, sino es un llamamiento específico a la profecía. Alabado el nombre del Señor. Tercero, es un llamamiento relevante, porque tiene un propósito relevante para la nación y relevante para el mismo profeta que es llamado, que cambia, que transforma su vida, y por lo tanto tiene un aspecto relevante. Y cuarto, es único. Único en dos sentidos, porque no hay dos llamamientos iguales. Y único en el sentido también de que el Espíritu Santo no venía de forma común para todos los creyentes del Antiguo Testamento, sino de forma esporádica venía sobre algunos personajes que eran llamados de parte del Señor para ungirlos para el ministerio que fueron llamados. Y por lo tanto es único en el Antiguo Testamento y sigue siendo único también en algunos aspectos para nosotros. El llamado profético tiene estas cuatro características. Es individual. Usted tiene que ser llamado específicamente, sentir el llamado de Dios. Segundo, es específico para una misión en particular. Tercero, es relevante, debe cambiar tu vida. Alabado el nombre del Señor, debe impactar tu vida, porque si no impacta tu vida, tú no puedes impactar a aquel que es llamado, a aquellos que es llamado a predicarle. Y cuarto, ese llamado es único. No se repiten dos llamados iguales. Amén. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Usted puede ver el llamado de Abraham, el llamado de Moisés, el llamado amén. Cada llamado es completamente particular en un contexto completamente diferente. Ahora, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? El primer profeta que habló de la venida del Espíritu Santo como una experiencia común, no esporádica, fue el profeta Joel, en Joel 2, 26 y 29. Cristo luego comentó y prometió a los creyentes, a sus apóstoles, le dio la promesa del Espíritu Santo que encontramos en Juan 14, 16 al 18 y Juan 16, del 7 al 15. El cual, dice Cristo, vendría a nosotros, sería nuestro paracleto, estaría en nosotros y moraría con nosotros y sobre nosotros, dice Cristo. Amén.
lo cual se cumple con el descenso del Espíritu Santo en el aposento alto. De esta manera, el rol del Espíritu Santo cambia drásticamente. En el Antiguo Testamento venía de forma esporádica sobre algunos personajes y estos profetizaban. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es prometido como morada en el creyente. Y tan pronto creo, viene sobre mí el Espíritu Santo y mora en mí. Pero aparte de esa morada, hay un bautismo del Espíritu Santo a través del cual se nos imparte dones espirituales o capacitaciones espirituales para nosotros realizar la obra del ministerio. Y por lo tanto, como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ese poder es una capacitación sobrenatural de parte de Dios. Amén. Y entonces me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, etcétera, etcétera. ¿Dónde queda pues en el Nuevo Testamento el llamamiento profético? El llamamiento profético ya no se centra en el individuo, porque el Espíritu Santo no viene de forma esporádica sobre algunas personas y lo escoge. Ahora el Espíritu Santo está de forma permanente sobre todos los creyentes y por lo tanto la función profética está concentrada en la iglesia de Cristo, la cual está establecida como el vocero de Dios sobre la tierra, y sobre esta iglesia derramó el Espíritu Santo, y también sobre esta iglesia impartió capacitaciones espirituales para que la iglesia de esta forma cumpliese su ministerio. El profetismo bíblico del Antiguo Testamento estaba llegando por lo tanto a su final. Desde Malaquía hasta Juan el Bautista habían transcurrido aproximadamente 400 años de silencio profético, conocido como el período intertestamentario. Ahora Cristo revela a sus discípulos el propósito de Dios para con su iglesia. Y en Mateo 16, 18 y 19 encontramos las declaraciones de Cristo. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta declaración que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No solamente a Pedro, a todos los discípulos le dio la comisión de predicar el reino de Dios. Y esa llave es la comisión de tú predicar el reino de Dios, de levantar tu voz profética. Amén. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y esa facultad, ese poder, esa autoridad es delegada sobre la iglesia, no sobre Pedro, es sobre la iglesia. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es una autoridad que Cristo está dando a la iglesia, no a ninguna persona en particular. Nosotros, lógicamente, queremos atribuirnos a nosotros ese poder y queremos decretar, y andan muchos por ahí decretando, pero lamentablemente ese poder no nos corresponde a nosotros, sino a la iglesia de Cristo. Amén. Como no nos corresponden los dones espirituales a nosotros, sino a la iglesia de Cristo, porque Él da el Espíritu Santo como Él quiere. La iglesia nace con la llegada del Espíritu Santo en el aposento alto, de acuerdo a leemos en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Su llamamiento profético se ilustra de la siguiente forma. ¿Cuál es el llamamiento profético de la iglesia? Número 1. La iglesia tiene un llamado profético. Lo leímos ahora en Mateo 16, 18. Ese llamado profético está respaldado por Dios. Y sobre ella se manifiesta el brazo fuerte de Jehová, de tal forma que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Como dijo Dios a Josué, si tú estás conmigo, así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora es la iglesia, yo voy a estar en la iglesia. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Y aquí luego dice en Mateo 28, amén 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado el nombre del Señor. La iglesia no solamente un llamado profético que vemos en Mateo 16, 18, también tiene una autoridad profética de atar y desatar.
Esa autoridad le corresponde a la iglesia. Tercero, la iglesia tiene una comisión profética que nosotros conocemos como la Gran Comisión de predicar a Cristo, el reino de Dios. Amén. Y dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, y por todo el mundo y anunciad el evangelio. Esa es la comisión profética que tiene la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. La iglesia también recibió la unción profética. Se le dijo a los primeros discípulos que no se fuesen de Jerusalén hasta que recibiesen la unción del Espíritu Santo, y efectivamente estuvieron hasta que fueron investidos con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, amén, que esa promesa, que el Espíritu Santo no solamente era para los primeros creyentes, sino también para nosotros en la actualidad. La iglesia es la voz profética de Dios a sus apóstoles, sus maestros, predicadores, evangelistas. Se les dio la llave del reino de los cielos, la potestad de proclamar, que en griego es kerigma, de proclamar la palabra de Dios. La potestad de evangelizar, en griego es evangelixo, evangelizar, es decir, llevar las buenas nuevas de salvación. Y en efecto, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos a la iglesia levantando su voz profética. El primer discurso de Pedro en el aposento alto en Hechos capítulo 2, amén, que hubo, que hubieran varios miles de convertidos. El segundo discurso de Pedro, en el pórtico de Salomón, Hechos capítulo 3 del 11 en adelante. Y también la proclama que hizo Pedro y Juan ante el Sanedrín judío, cuando fueron llamados por motivo de la curación, amén, del cojo que estaba parado frente a la puerta del templo, la hermosa. Esta proclamación, que dejar de predicar el nombre de Cristo, esta proclamación es bellísima, que no podemos nosotros dejar de obedecer a Dios antes que a los hombres antes que a Dios. Y por lo tanto, ese debe ser la misma proclama nuestra en la actualidad. También vemos la iglesia levantando su voz profética a través de la predicación del diácono Esteban, la predicación del evangelista Felipe, también a través de la predicación posteriormente del apóstol Pablo y su gran equipo de colaboradores, entre ellos Silvano, Juan Marco, Timoteo, Lucas, Tito, Aquila, Priscila, Apolo, etcétera. Todos estos hombres en el siglo I levantaron su voz profética en nombre de la iglesia e impactaron al mundo con el mensaje que estaban predicando. ¿Cuáles son las implicaciones del llamado profético de la iglesia? Dios quiere una iglesia que sea capaz de levantar su voz profética en medio de los tiempos, como dijo Habacuc 3:2. En medio de los tiempos hazme conocer, alabado el nombre del Señor. Dios quiere una iglesia, amén, que levante su voz profética en una generación hostil, difícil, rebelde, en la cual actualmente estamos viviendo. Que Pablo dice, debemos saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, según Timoteo 3:1. Una iglesia que esté comprometida únicamente con la verdad. Una iglesia que esté enfocada únicamente en la tarea evangelizadora en el mundo y no en otra cosa. Según Timoteo capítulo 4, verso 4, verso 15. Alabado el nombre del Señor. Que trace bien la palabra de verdad, le dice Pablo a Timoteo. Una iglesia que elija líderes con un nuevo perfil espiritual, como dice 1 Timoteo 3, 1 al 13. La característica de los líderes que la iglesia debe elegir. Una iglesia que sus ministros, laicos, pastores sean fieles con el mensaje de Dios. Una iglesia que predique con poder del Espíritu y que esté espiritualmente empoderada. Una iglesia vigorosa que inicie una nueva evangelización en estos tiempos difíciles, como a mí lo dice Juan 4:35. Mirad los campos que están blancos para la siega. Hoy en día como iglesia estamos llamados a levantar nuestra voz profética, sermones públicos vigorosos, con la unción de Dios, pero también con temas relevantes para la nación
economía, justicia social, educación, salud, vivienda, trabajo. También esas cosas deben ser predicadas desde los púlpitos evangélicos. Una iglesia cuyos concilios, declaraciones públicas versen sobre temas acuciantes en la sociedad. Y que se mantenga al margen, y que no se mantenga al margen enclaustrada, porque es un atalaya. Y si un atalaya es un vigilante, así que hay que vigilar la sociedad. Una iglesia con una acción social, con un trabajo comunitario, con un servicio en centro de salud, en orfanatos, hogares pediátricos, cárceles, etc. Una iglesia que se convierta en relevante para la sociedad, que recupere los espacios que antes no habíamos tenido, pero que hoy lamentablemente lo hemos perdido. Las universidades, las escuelas, amén. Una iglesia con un lenguaje y una acción que sea capaz de alcanzar a las nuevas generaciones. Una iglesia que sea efectivamente la voz profética de Dios. Y en tal sentido, hay un anuncio bastante bueno, y es que en los próximos 2 meses, amén, estaremos tratando 3 meses, enero, febrero y marzo. En este trimestre vamos a estar tratando temas relevantes que no son tan comunes desde los púlpitos evangélicos, pero que merecen ser tratados, como nosotros levantar nuestra voz profética en estos tiempos acuciantes. Veremos la próxima semana la iglesia y la eutanasia. Veremos más adelante la iglesia y la clonación. Veremos la cremación. Veremos la pena de muerte, la maternidad subrogada, la cultura sexual, la abstinencia sexual. Veremos el tema del suicidio, el tema del uso del cannabis, que se está legalizando y que se ha legalizado en muchos estados. Y finalizaremos el trimestre con el tema de los grandes desafíos misioneros de la iglesia del siglo XXI. Así que en este trimestre vamos a tener temas muy bellos, amén. Estamos simplemente comenzando como iglesia a levantar nuestra voz profética. Lógicamente faltan temas acuciantes como la iglesia y el desempleo, la iglesia y la corrupción política, la iglesia y la salud pública, la iglesia y el sistema de salud norteamericano, hospitales, centros privados, etc. La iglesia y el sistema educativo, las escuelas, las universidades, los programas educativos, los materiales educativos, la iglesia y el sistema carcelarios, las penitenciarías, cárceles preventivas, las correccionales, la iglesia y las leyes migratorias, las cárceles migratorias, etcétera. Por algunos temitas simplemente, amén, que ya la iglesia como atalaya debería estar tratando en la actualidad. Pero nuestro llamado no solo es quedarnos en palabras, sino traducir nuestros discursos en acciones concretas, pero sin ninguna agenda política que nos corrompa. Es decir, que nuestras palabras no estén hipotecadas con ninguna ideología, ni política, ni social, porque es la iglesia de Jesucristo. En conclusión, amén, el ministerio de predicación o la proclamación siempre ha tenido una posición sin igual dentro del cuerpo de Cristo. Inició en el Antiguo Testamento con el profetismo bíblico, en el cual Dios levantó hombres para que lleven su mensaje, los cuales requerían ciertas condiciones especiales para llevar el mensaje, entre ellos llamamiento, comisión y unción profética. En el Nuevo Testamento, el ministerio profético es desempeñado por los apóstoles y los discípulos de estos, quienes levantaron su voz profética en el mundo, predicando tanto entre los judíos como entre los gentiles, y llegando a impactar a todo el imperio romano con su mensaje profético. Entre estos tenemos a Pedro con sus grandes discursos comenzando la iglesia, y Juan, que siempre acompañaba, a Santiago, cabeza de la iglesia en Jerusalén, Esteban el diácono, Felipe el evangelista, y posteriormente